Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 931. El tío Joe volcó en la cuneta. Afortunadamente, In Feng ya había tomado precauciones para la princesa Siluowa de la tribu Wangsa. Después de todo, esta pequeña princesa acababa de cumplir 18 años y su poder de combate era demasiado débil, podría morir fácilmente. Entonces, hace un tiempo, cuando In Feng estaba eliminando los NPC de alto nivel a nivel mundial, pasó nuevamente por la tribu Wangsa y una vez más vio al NPC de túnica negra, maestro del alma Tai. Este tipo tiene la habilidad de revivir a los jugadores. Aunque la última vez que se enfrentó a la muerte de San Utou, este PNJ no tenía poder, esto se debió a que el anciano se refinó a sí mismo en una píldora, lo que provocó que su alma se dispersara. En esa situación, ni siquiera In Feng y Bai ya pudieron revivirlo. Pero en circunstancias normales. El método de resurrección del maestro del alma Tai es definitivamente una habilidad sobrenatural de primer nivel en la civilización Ilan actual. Y cuando In Feng pasó por la tribu Wangsa, descubrió que este NPC seguía a la princesa Siluowa en cada paso del camino, ya sea cuando la sacaba para subir de nivel o cuando estaba en el escondite. Con la capacidad de percepción actual de In Feng, reunió fácilmente información dentro de la ciudad de la tribu Wangsa. Resultó que la noticia de que In Feng estaba eliminando a los NPC de alto nivel en todas partes ya se había extendido por toda la civilización Ilan. Este Soul Master Tai era originalmente bastante relajado, incluso un poco distante. Pero después de que se difundió la noticia de que In Feng había eliminado a los NPC de alto nivel, este tipo no se atrevió a aflojar y protegió a la princesa Siluowa en todo momento. Con la protección de este tipo, In Feng naturalmente se sintió aliviado. Aunque ser un NPC significa que su poder de combate está limitado por la plantilla de NPC, puede haber momentos en los que no pueda proteger a la princesa Siluowa de ser asesinada. Después de todo, el poder de combate de la princesa Siluowa es demasiado débil. Si la emboscan y muere al instante, el maestro del alma Tai no podrá detenerla. Después de todo, como NPC, solo puede actuar en defensa propia y no puede matar preventivamente a un atacante. Pero incluso si la princesa Siluowa muere, su habilidad puede revivirla. Esta es la mayor garantía. Justo cuando la princesa Siluowa revivió y In Feng sintió que su estado regresaba, planeó comenzar el desafío de reencarnación del dios antiguo de la fuente de sangre. Fuera del castillo de la tribu Wangsa en la civilización Ilan, un hombre desaliñado de mediana edad se escondía detrás de una duna de arena. Observó desde lejos como la princesa Siluowa, a quien había manipulado para que matara a un monstruo con la velocidad del rayo, realmente revivía, y su rostro se volvió extremadamente sombrío. Este hombre de mediana edad era el tío Yao, el hombre de la tribu Wangsa que regresó de la tierra de la Orden con Man 11 y Vitrae. Originalmente quería regresar y negociar con la princesa Siluowa para que ella le cediera su puesto de consejera del consejo de Youlan. Pero cuando regresó al área de la tribu Wangsa y preguntó en secreto por algunas noticias, se dio cuenta de que su demanda no podría cumplirse. Porque esta pequeña princesa, Siluowa, era en realidad la mujer de Sadou 007. Se dice que debido a las acciones de San Utou antes de su muerte, mientras esta pequeña princesa sobreviva, podrá proporcionarle a Sadou 007 algún tipo de beneficio. ¿Cómo podría el tío Yao tolerar esto? Pero enfrentarse directamente a Sadou 007 definitivamente sería un suicidio. Así que adoptó una táctica indirecta. Tenía un equipo, un casco verde llamado Yelmo de Dominación, que podía controlar a los monstruos al 100% después de dejarlos con poca salud. Luego encontró un jefe de nivel platino que podía atacar sigilosamente, lo dejó con poca salud y luego lo controló. Luego, manipuló a este, cazador de Capricornio Vulaur, de nivel platino para que se acercara instantáneamente y matara instantáneamente a la princesa Siluowa. Para este plan, el tío Yao también tenía otros métodos para cubrirse. Primero, había una máscara que, cuando se activaba, hacía que la notificación de muerte escuchada por el objetivo que mataba, incluido el gremio del objetivo, indicara que habían muerto por una existencia desconocida. De esta manera el tío Yao no quedaría expuesto. Además, el tío Yao, al ser de la tribu Wangsa, naturalmente sabía que la princesa Siluowa tenía un NPC maestro del alma a su lado que podía revivir.
Entonces, mientras manipulaba al jefe Capricornio Hunter para matar a la princesa Siluowa, también puso un talismán en el Capricornio Hunter, lo que le permitió al Capricornio Hunter destrozar el alma del objetivo también cuando lo mataba dentro de un periodo determinado. Pero él nunca esperó. Ese NPC, Soul Master Taji, no solo se quedó al lado de la princesa Siluowa, sino que también usó un método de reparación de almas para proteger el alma de la princesa Siluowa. Este método para reparar el alma requiere consumir una enorme cantidad de divinidad. ¿Cómo puede este NPC maestro del alma ser tan derrochador? ¿Evitar que el alma de esa niñita se disperse en todo momento? El tío Yao se sorprendió. Pero incluso ahora, el tío Yao no pensaba que fuera gran cosa. Después de todo, el que emboscó a la princesa Siluowa era un monstruo de existencia desconocida. ¿Qué tenía eso que ver con el tío Yao? Ninguno de los presentes había descubierto su paradero. Y después de la exitosa emboscada, el tío Yao manipuló al cazador de Capricornio para que se autodestruyera, dejando la escena hecha un desastre, haciendo imposible verificar la memoria del boss del cazador de Capricornio. Pero, justo entonces, de repente, el tío Yao sintió como si innumerables pares de ojos lo estuvieran mirando desde el vacío. Se asomó en secreto desde detrás de la duna de arena, mirando hacia la escena caótica en la distancia. En realidad vio que el NPC, Soul Master Taji, que estaba envuelto como una momia negra, estaba mirando en su dirección. «Mira a tu hermana». El tío Yao maldijo en voz baja e inmediatamente se dio la vuelta para huir. El tío Yao usó una orden llamada forma de niebla. Si no se rompía, cualquiera que lo viera solo vería una nube de humo, incapaz de ver su verdadera forma, y mucho menos de determinar su identidad. Confiaba en que su poder de combate era más fuerte que el de todos los miembros de la tribu Wangsa. Si quería huir, nadie podría detenerlo. Aunque el poder de combate del Soul Master era fuerte, los NPC no podían atacar activamente a los jugadores. Consumir divinidad para anular el orden también se considera un ataque. Entonces, el NPC ni siquiera pudo anular su orden, e incluso si sintieron que esta niebla era un jugador, no pudieron ver quién estaba dentro de la niebla. Sin embargo, justo cuando el tío Yao estaba a punto de darse la vuelta y correr, de repente escuchó un aviso del sistema. El maestro del alma Taji no se ve afectado temporalmente por la orden de forma de niebla. El maestro del alma Taji no se ve afectado temporalmente por la orden de corrupción inválida. El maestro del alma Taji no se ve afectado temporalmente por la orden de invencibilidad cuerpo a cuerpo. Esta serie de indicaciones del sistema hizo que el rostro del tío Yao cambiara instantáneamente, como un gato al que le hubieran pisado la cola. El tío Yao estaba muy familiarizado con esta serie de indicaciones del sistema. Esto significaba que sus 9 órdenes habían sido anuladas por ese PNJ consumidor de divinidad. Su incapacidad para ocultar su identidad fue secundaria. Lo más grave era que el NPC podía anular sus órdenes, lo que también significaba que podían atacarlo directamente. ¿Qué diablos está pasando? El tío Yao corrió como loco y se dio la vuelta para huir. Sin embargo, tan pronto como dio un paso, descubrió que todo su cuerpo era completamente incapaz de moverse. Había sido controlado en silencio. Capítulo 932. El daño de nivel superior infligido casualmente dejó a la serpiente demonio de sangre estupefacta. Cuando el tío Yao luchó por levantar la vista, vio al maestro del alma Taji, el NPC envuelto en vendas negras, ya parado frente a él. Debajo de las vendas, parecía como si el maestro del alma Taji estuviera cubierto de ojos, lo que hizo que el tío Yao sintiera un escalofrío en la columna. En este momento, a pesar de que este NPC fue suprimido al nivel 50, en términos de poder de combate, 10.000 tíos Yao no serían su rival. Porque el nivel solo afecta a los valores numéricos. El armamento divino y el orden en este NPC todavía estaban presentes. Además, Soul Master Taji era originalmente una existencia de primer nivel en la Tierra de la Orden, y su propia orden lo convertía en una presencia casi divina frente a los jugadores comunes. Incluso si se quedaba quieto y dejaba que el tío Yao atacara, el tío Yao no podría dañar al maestro del alma Taji, en lo más mínimo. En ese momento, el cuerpo del maestro del alma Taji, envuelto en vendas negras, estaba frente al tío Yao, en silencio, simplemente observándolo en silencio, emitiendo una sensación escalofriante. Poco después, la princesa Siluowa llegó con los guerreros de la tribu Wangsa. Tío Yao. La princesa Siluowa reconoció su identidad, una mirada de confusión apareció en su bello rostro mientras fruncía el ceño. ¿Cuándo regresaste?
Ahora estás en problemas. Matarme es una cosa, pero si afectas a Lord Shadow, entonces mereces 10.000 muertes. El maestro del alma Taji se quedó en silencio detrás de ella, pero al escuchar esto, inmediatamente preguntó con voz ronca, «Princesa, ¿debería matarlo?» La princesa Siluowa negó con la cabeza, «Olvídalo, enciérralo y espera a que Lord Shadow regrese para lidiar con él». «Espera, espera». El tío Yao se esforzó por hablar, mirando fijamente al maestro del alma Taji, «¿Tú? ¿Por qué puedes atacarme?» Desafortunadamente, ni el NPC ni la princesa Siluowa se molestaron en responder su pregunta. Después de que el maestro del alma Taji sometió por completo al tío Yao, lo llevó de regreso al escondite y lo encarceló. Al darse la vuelta, una pizca de angustia apareció en el bonito rostro de la princesa Siluowa. Señor Taji, no esperaba que se lastimara. Ella era de buen corazón. La razón por la que este NPC maestro del alma pudo atacar al tío Yao fue porque, recientemente había unido una parte de su propia alma a la princesa Siluowa. Una vez que la princesa Siluowa muriera, esa parte de su alma también se disiparía. Así, cuando la princesa Siluowa fue asesinada, el maestro del alma Taji naturalmente obtuvo la autoridad para contraatacar al tío Yao. Fue un acto legítimo de defensa propia. Sin embargo, esto pareció suponer una pérdida significativa para el Soul Master, lo que hizo que la princesa Siluowa sintiera un poco de dolor. Sin embargo, Soul Master Taji era extremadamente indiferente, ni siquiera respondía a la princesa Siluowa. Aunque era un NPC perteneciente al gremio de la princesa Siluowa, su función oficial de NPC era solo ayudar a las personas a resucitar. Ya sea la extremadamente costosa solidificación del alma, o la posesión parcial del alma, todos estos fueron esfuerzos adicionales que realizó. Y la razón por la que hizo un esfuerzo adicional no fue por Shadow 007. Originalmente, este maestro del alma Taji poseía 72 órdenes propias, considerándose invencible en esta civilización de la reencarnación, creyendo que nadie podría ser su oponente. Pero la última vez que pasó, Shadow 007 no hizo nada, simplemente anuló casualmente todas sus 72 órdenes propias. Esto dejó al maestro del alma Taji sin palabras. Ese Shadow 007 era simplemente un monstruo. A partir de ese momento, este hombre decidió servir a ese caballero con todo su corazón. ¿No tendría que utilizar todas sus habilidades? Se podría decir que la princesa Siluowa estaba protegida al extremo. Gracias a esto, la princesa Siluowa todavía estaba viva. ¿Cómo pudo el tío Yao imaginar que este NPC, que debería ser de primer nivel en la Orden de las Tierras, estaría tan dedicado a Sombra 007? Desafiaba completamente el sentido común. Y esto también llevó al fracaso final del tío Yao, convirtiéndose en prisionero, esperando dolorosamente el juicio. Espacio de mar de sangre sin fin. En el charco de sangre donde se encontraba la serpiente mágica ancestral de sangre, gorgoteaban burbujas de sangre. In Feng esperó tranquilamente a que la princesa Siluowa resucitara antes de decidir comenzar el desafío. In Feng todavía tenía bastante confianza en el NPC Soul Master Taji. Originalmente había pensado que el NPC era muy peligroso, pero la última vez que pasó, se enteró de la verdadera identidad del NPC. Taji no era humano. Su identidad era de una civilización extraterrestre, la civilización del orbe del alma. Debajo de las apretadas vendas negras que cubrían todo el cuerpo del maestro del alma Taji, había más de 70 hemisferios grises difusos, cada uno con 8 ojos en su superficie esférica. Por eso cuando In Feng lo vio por primera vez, sintió como si estuviera siendo espiado por innumerables ojos. Estos más de 70 hemisferios grises difusos eran una sola entidad, formando un individuo de la civilización del orbe del alma, con cálculos unificados de nivel, orden, divinidad, equipo, etc. Además, este tipo también podría dispersar su alma. El alma de un solo hemisferio gris, cuando está unida a un jugador, podría coexistir con el jugador y proporcionar una bonificación a la fuerza del alma. Si el jugador muriera, el alma se disiparía. Este fue el método utilizado para proteger a la princesa Siluowa. Por supuesto, esta disipación del alma podría recuperarse, pero requería consumir divinidad y tiempo. Lo que más le importaba a In Feng era que esta civilización del orbe del alma era bastante popular en la Tierra de la Orden. In Feng ya había pedido a la pequeña Ada Xiaobei que investigara la situación específica.
Debido a que los jugadores de la civilización del Orbe del Alma eran muy talentosos en los aspectos del alma y poseían naturalmente la capacidad de proteger las almas de los jugadores, fueron invitados como invitados de honor por muchas potencias de primer nivel y, durante algunas operaciones peligrosas, las potencias de la civilización del Orbe del Alma fueron más o menos traídas consigo. Y Tayi, de la civilización Youlan, parecía haber violado alguna regla, lo que llevó a su exilio. In Feng no sabía las razones de esto y tampoco tenía prisa por investigar. Después de que la princesa Siluowa resucitara, In Feng inmediatamente entró en modo sigiloso, nivel de sigilo, 547. Desapareció directamente de la vista de la serpiente mágica del ancestro de sangre. Esto sorprendió directamente a la serpiente mágica del ancestro de sangre. De hecho, podía sentir la presencia de In Feng, porque este era el espacio de reglas del desafío del dios antiguo, y podía sentir la ubicación de cualquier retador. Pero sus ojos desnudos no podían ver el objetivo. Esto significaba que el nivel de sigilo del oponente era extremadamente aterrador. Mi nivel actual ha sido equilibrado al nivel 55, igual que el del retador. Mi nivel actual antisigilo es 135. ¿Un mocoso de nivel 55 puede tener un nivel de sigilo superior a 135? La serpiente mágica ancestral de sangre estaba un poco incrédula. Uno debe saber que su nivel antisigilo era innato, un talento de linaje ojo de serpiente de sangre. Nunca antes el sigilo de ningún jugador había escapado a su observación. Pero, ahora, su visión del mundo se estaba derrumbando un poco. Y lo que lo hacía aún más increíble estaba aún por venir. Después de que In Feng se volvió sigiloso, inició directamente el desafío, dando vueltas inmediatamente detrás de la serpiente mágica del ancestro de sangre. Talento grito de sangre. Puntos de vida reducidos a 100 y un 1382,94% de amplificación de daño. Huesos en llamas. 240% de daño de fuego adicional. Desastre mortal. 100 pequeños ojos de la muerte nacen, fijándose en la serpiente mágica del ancestro de sangre. Bendición de la diosa de la muerte. El daño por veneno se quintuplica. Sombra devastadora del vacío. Sombra solemne. Aparecieron 9 clones de sombra. Aunque no pudieron infligir más daño a la serpiente mágica del ancestro de sangre, sí pudieron proporcionarle a In Feng un 90% de amplificación de daño final. Entonces, espada de aniquilación. 56,1187 billones, ataque de debilidad. Aunque In Feng parecía haber utilizado muchas habilidades previas, en realidad atacó en medio segundo. Con el primer golpe, In Feng ni siquiera había usado todo su poder, y aún así causó billones de daños, impulsando instantáneamente la clasificación de In Feng al 9º lugar en toda la civilización y de todos los tiempos. Y esto fue solo el comienzo. La ponderación del tiempo de juego aún no se había aplicado. Si se realizara el cálculo de ponderación del tiempo, quizás este único golpe solo podría reclamar el primer lugar en este desafío de reencarnación desde la antigüedad hasta el presente. Y la serpiente mágica ancestral de sangre, después de sufrir este golpe, quedó completamente aturdida y estupefacta en el acto. El daño base de este golpe ya había superado su nivel. ¿Podría un jugador de la civilización de la reencarnación infligir este daño? Y un simple mocoso de nivel 55 además. Capítulo 933. Después de graduarte de la Tierra del Orden, ¿estás listo para asumir el desafío de la reencarnación? Incluso un sirviente de los dioses antiguos como la serpiente mágica del ancestro de sangre quedó atónito por un momento. El daño del único ataque de In Feng ya superó a todos los jugadores que alguna vez participaron en este desafío de reencarnación. Incluso si vinieran jugadores de un nivel mucho más alto que 55, el daño infligido no sería tan alto, porque una serpiente mágica ancestral de sangre de nivel más alto tiene una defensa y reducción de daño correspondientemente mayores, por lo que un nivel de jugador más alto no proporciona una ventaja. Pero, este chico usó cada gramo de su fuerza. En medio de su sorpresa, la serpiente mágica ancestral de sangre finalmente suspiró. Él sintió que, si In Feng jugó así con su primer ataque, estaría condenado. Con un daño tan alto, ¿qué tan aterradora sería la letalidad del hijo de la serpiente mágica, separado de la serpiente mágica ancestro de sangre? Por supuesto, para matar al retador, primero hay que encontrarlo. La serpiente mágica ancestral de sangre, actualmente suprimida al nivel 55, normalmente no podía ver dónde estaba In Feng, así que naturalmente, cuando recibió su primer daño, una brizna de sangre negra y roja salpicó su cuerpo.
nació un niño serpiente mágico, completamente negro y rojo. Este hijo de la serpiente mágica heredó directamente la habilidad antisigilo de la serpiente mágica del ancestro de sangre, ojo mágico del ancestro de sangre. Cuando el cuerpo negro-rojo del niño de la serpiente mágica se condensó, sus pupilas inmediatamente parpadearon con una luz dorada, barriendo los alrededores. Cuando la luz dorada brilló, el estado de sigilo de Infeng no se disipó, pero toda su persona ya estaba expuesta a la mirada del niño de la serpiente mágica. Durante los siguientes 10 segundos, Infeng recibió una paliza unilateralmente. Rayos de luz negra y roja brotaron de la boca del niño de la serpiente mágica y se dirigieron hacia Infeng desde todas las direcciones. La frecuencia de ataque de esta ofensiva de largo alcance alcanzó más de 30 veces por segundo. Sin embargo, sin necesidad de lanzar un ataque, Infeng, mientras esquivaba por completo, fue capaz de esquivar todos estos ataques de luz negra y roja. No había necesidad de evasión o juicio de golpe. Infeng, confiando en su movimiento súper rápido a más de 240 veces la velocidad del sonido, simplemente no podía ser golpeado por ataques de tan largo alcance. El rostro de la serpiente mágica del ancestro de sangre se oscureció, si su cabeza de serpiente contaba como rostro. Lógicamente, la velocidad del proyectil de los ataques de largo alcance de su hijo de la serpiente mágica alcanzaba 100 veces la velocidad del sonido. Dentro de una distancia tan corta, realmente podía golpear al objetivo en un instante, pero no pudo alcanzar al retador. No hay elección. El hijo de la serpiente mágica desató directamente una gran área de luz de color rojo sangre, envolviendo un amplio rango a su alrededor. Infeng no podía esquivar este tipo de ataque de área a gran escala con velocidad, pero la frecuencia del daño era solo una vez por segundo, lo que aún le permitía a Infeng nadar dentro de esta luz de sangre. Porque cada instancia de daño de la luz de sangre fue evadida fácilmente por Infeng. Los ataques de largo alcance del niño de la serpiente mágica no podían atrapar a Infeng, y era aún más imposible para él atrapar a Infeng con ataques de corto alcance. Los primeros 10 segundos pasaron sin ninguna perturbación. Sin embargo, lo que desconcertó a la serpiente mágica del ancestro de sangre fue que en esos 10 segundos, Infeng no solo huyó y evitó los ataques, en cambio, arrojó cuchillos arrojadizos remotos a las paredes de la cueva color sangre circundantes. Después de que los cuchillos arrojadizos impactaron las paredes de la cueva, formaron cuchillas giratorias. Estas espadas giratorias no atacarían a la serpiente mágica del ancestro de sangre en el centro de este espacio. Pero los hijos de la serpiente mágica que los rodeaban eran todos invencibles. ¿Para qué sirven estas cuchillas giratorias? Al principio, la serpiente mágica ancestral de sangre estaba muy desconcertada. Pero pronto lo entendió. Este era un método de aumento de daño de Infeng, y el aumento era bastante aterrador. Antes de que la serpiente mágica del ancestro de sangre se diera cuenta de esto, el ataque de Infeng ya había llegado nuevamente. El segundo golpe. A diferencia del primer ataque, esta vez el ataque de Infeng no solo tenía esos métodos que aumentaban el daño, sino que también utilizó varios más. Debido a que fue atacado por el hijo de la serpiente mágica, activó directamente el efecto especial, Danza de la Burla, adjunto a la espada del brote blanco. La danza de la burla le permite a Infeng evadir al 100% el siguiente ataque en 0,5 segundos y, después de evadir ese ataque, aumenta el daño total de su próximo ataque en un 40%. Al mismo tiempo, Sombra Mundial. Cuando Infeng consumió 127 puntos de divinidad para activar la regla de la sombra mundial, todo el espacio rojo sangre fue cubierto una vez más por una capa de sombra oscura, lo que le dio al daño de Infeng una amplificación final del 80%. Variante de la espada gigante. Al consumir 42 puntos de divinidad, la activación de la variante de espada gigante hizo que la espada de brote blanco en la mano de Infeng fuera 7 veces más grande, mientras que también aumentaba sus atributos base en un 140%. Cuando la espada del brote blanco fue mejorada al grado de los viejos días, este aumento del atributo base del 140% fue aún más aterrador. Infeng miró su panel. Descubrió que su atributo de agilidad aumentó directamente de 270.000 a 370.000. Finalmente, mano ladrona del santo. No, mano del abismo caído. Todos esos métodos anteriores fueron completados por Infeng antes de que llegaran los 10 segundos del siguiente ataque. Esta mano del abismo caído final fue lanzada hacia la serpiente mágica del ancestro de sangre en el instante en que se volvió atacable. Al instante siguiente, la agilidad, la fuerza y el espíritu de Infeng aumentaron directamente de más de 377.000 a más de 452.000. Al mismo tiempo,
Su atributo Constitución también aumentó de poco más de 400.000 a 480.000. Después de abismar esta habilidad la última vez, su efecto, dámelo, se convirtió en que Yin Feng pudiera robar todos los atributos equivalentes al 20% de sus propios atributos, robando directamente 80.000 en atributos totales. Cuando todo estuvo completo, era otra, espada de aniquilación, sencilla y sin adornos. 965-37,73 billones, ataque de debilidad. Este daño fue más de 17 veces el del primer ataque. Cuando estalló el daño, la puntuación de Yin Feng se disparó inmediatamente al primer lugar en la tabla de clasificación. A. La serpiente mágica ancestral de sangre había estado pensando que el daño de nivel superior del primer ataque era Yin Feng usando cada onza de su fuerza. Pero el segundo ataque que siguió fue casi 20 veces mayor que el primero. ¿Es este un poeta? En este punto, la serpiente mágica ancestral de sangre finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Si el primer ataque de hace un momento todavía estaba dentro de un rango que apenas podía aceptar, entonces el daño de este ataque actual desafiaba completamente su comprensión. ¿Este tipo casi se graduó de Orderland y viene a desafiar a la civilización de la reencarnación? ¡Qué broma! La serpiente mágica ancestral de sangre revisó nuevamente el mensaje del sistema que recibió. Así es. Es un desafío de reencarnación, no de sublimación. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Será algún método extremadamente costoso que aumente el daño? ¿Y qué es esta mano del abismo caído, capaz de robarme 80.000 atributos? Ni siquiera las potencias más importantes de la civilización de la reencarnación tienen 80.000 atributos en total. La serpiente mágica ancestral de sangre estaba completamente desconcertada. Lo que más le asustó fue, este aterrador nivel de daño parecía incluso más alto que el nivel del heredero de la gran autoridad de la fuente de sangre que apoyaba, en aquel entonces. Oh, no. ¿Es este un poseedor de otra gran autoridad? Debo detenerlo. La serpiente mágica ancestral de sangre se puso seria inmediatamente. Capítulo 934. ¿Es esta sombra realmente una profesión de asesino? Para la serpiente mágica ancestral de sangre, darse cuenta de que Yin Feng debía poseer otras grandes autoridades, y aún así regalar el impulso del primer lugar del desafío de reencarnación que custodiaba, era incluso más insoportable que la piedra roja. Y su juicio no estaba equivocado. Solo un genio con gran autoridad y un talento de grado original podría causar un daño tan aterrador durante el periodo de reencarnación. Sin embargo, la percepción de la serpiente mágica del ancestro de sangre en las áreas relevantes estaba protegida, por lo que no podía saber qué tipo de heredero de gran autoridad era Yin Feng. Ahora, solo había una cosa que la serpiente mágica del ancestro de sangre podía hacer. Elige la siguiente ola de habilidades de contraataque y mata a este rival lo antes posible. Debido a las reglas de este desafío de reencarnación, cuando nace el hijo de la serpiente mágica, no puede elegir habilidades que reduzcan el rendimiento del retador. Esto haría que el desafío de reencarnación sea injusto. Solo podía apuntar a los métodos de defensa y supervivencia del retador, haciendo que éste fuera eliminado lo más rápido posible. Y en las reglas del desafío, también estaba esta cláusula. Cuanto antes muriera el retador, más se le descontaría su puntuación final. Según su puntuación actual, si puedo matarlo en los próximos 10 segundos, entonces su puntuación total se deducirá en un 80%. En ese caso, mientras entre al juego por más de 4 años y 178 días, no podrá obtener el primer lugar. La serpiente mágica ancestral de sangre reflexionó tranquilamente. Al recordar cómo Yin Feng había esquivado ataques con extrema velocidad hace un momento, la serpiente mágica ancestral de sangre inmediatamente tomó una decisión. Nació el segundo hijo de la serpiente mágica, heredando la habilidad, piscina de sangre viscosa, de la serpiente mágica del ancestro de sangre. En ese instante, un color sangre negro y rojo se extendió por todo el espacio, cubriendo toda el área. La velocidad original de Yin Feng, que era 320 veces la velocidad del sonido después del robo de atributos, se redujo instantáneamente en un 95%, dejando solo 16 veces la velocidad del sonido. A esta velocidad, Yin Feng simplemente no pudo esquivar los ataques de flechas de sangre de largo alcance del hijo de la serpiente mágica. Aunque Yin Feng poseía botas más allá del vacío, que otorgaban inmunidad a todos los efectos de control cuando se activaba su efecto especial, esta ola de piscina de sangre viscosa pertenecía a una regla divina, por lo que incluso Yin Feng no pudo resistirla. Este es un asesino.
Con un daño tan alto, su defensa debe ser relativamente débil. La serpiente mágica del ancestro de sangre miró fijamente a Yin Feng, quien estaba iluminado por el ojo mágico del ancestro de sangre, anticipando la muerte de Yin Feng. Después de todo, con el daño que infligió Yin Feng, el daño de su hijo de la serpiente mágica fue igualmente aterrador. Mientras pudiera dar en el blanco, el oponente simplemente no pudo soportarlo. Los dos hijos de la serpiente mágica desataron ataques entrecruzados en el campo, con 60 a 70 corrientes de luz de color sangre negra y roja por segundo, condensándose en flechas de sangre que se dirigieron hacia el ralentizado Yin Feng. Aunque Yin Feng todavía tenía 16 veces la velocidad del sonido, en el espacio del charco de sangre viscosa, de hecho le resultó muy difícil esquivar esas flechas de sangre. Sin embargo, evasión, 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 evasión. Durante el desafío, Yin Feng nunca mató a ninguna unidad objetivo. Por lo tanto, su velo de las sombras actual estaba al máximo de su capacidad, añadiendo la tasa de evasión absoluta del 80% de World Shadow. Ahora, incluso si el oponente tuviera una corrección de golpe infinitamente alta, aún se necesitarían 845 intentos para golpear a Yin Feng una vez. Al observar las innumerables palabras de evasión que aparecían sobre la cabeza de Yin Feng mientras era atacado por el hijo de la serpiente mágica, la serpiente mágica ancestral de sangre cayó en contemplación. No importa, si no puedo matarlo en esta ola, será lo mismo en la próxima ola. En la próxima ola, seguramente morirás. La serpiente mágica ancestral de sangre se burló, reflexionando para sí misma. Suponiendo que el tercer ataque de Yin Feng causó el mismo daño que su segundo ataque, entonces matar a Yin Feng en la siguiente ola causaría que la puntuación final de Yin Feng se dedujera en un 70%. En ese caso, mientras Yin Feng haya ingresado al juego por más de 7 años, aún no podrá obtener el primer lugar. Y la siguiente ola sería la muerte decisiva de la serpiente mágica del ancestro de sangre. 108.932,9 billones. Ataque de debilidad. El tercer ataque de Yin Feng no solo no disminuyó el daño sino que incluso aumentó ligeramente. Seguía siendo la misma explosión, pero con la amplificación adicional del daño de debilidad después de que todos los golpes de 1000 espadas se conectaran. El corazón de la serpiente mágica del ancestro de sangre dio un vuelco nuevamente debido a este daño. Pero rápidamente eligió la habilidad heredada del hijo de la serpiente mágica, la perdición del evasor. El efecto de esta habilidad de regla divina fue otorgarse a sí misma y a las unidades amigas circundantes el beneficio, perdición del evasor. Con este beneficio, una vez que su propio ataque activara evasión, esa evasión se anularía y el daño se infligiría al doble de la cantidad. Podría decirse que este método fue la pesadilla fatal de todos los jugadores del estilo evasión. No solo ignoraba evasión, sino que también hacía que el daño que debería haberse evadido tuviera el doble de efecto. Claramente, esta era una regla de alto nivel extremadamente aterradora. Para el daño infligido, redujiste tu límite de HP a solo 100 puntos. ¿No es eso morir con solo tocarlo? Incluso con límite de daño, pueden mis 3 hijos de la serpiente mágica, con casi 100 ataques por segundo, no matarte. Suiz, Suiz, Suiz. El tercer hijo de la serpiente mágica salió disparado, liberando instantáneamente la perdición del evasor, y una luz negra y púrpura envolvió a los 3 hijos de la serpiente mágica, con casi 100 corrientes de luz color sangre por segundo que se dirigían hacia Yin Feng. Esta vez, evasión finalmente no se activó. De hecho, Evadersbañe contrarrestó por completo a los jugadores del estilo evasión. Sin embargo, Yin Feng no era un jugador puramente de estilo evasión. Esta serie de ataques aterrizó en Yin Feng, para ser precisos, cada golpe solo podía causar 1.3 de daño, lo que se redondeaba a 1 punto de daño. Parecía un daño forzado contra el cual no había defensa posible. Pero Yin Feng sabía que esto era porque había activado su talento, grito de sangre, y su HP máximo era solo 100 puntos. Después de activar su límite de daño de solo 1.3%, ¿cada daño no sería como máximo 1.3? Como el daño que causó en estos 3 ataques fue demasiado alto, cada hijo de la serpiente mágica heredó una parte de su ataque, y el daño base de cada ataque fue de cientos de miles de millones. Si no fuera por el límite de daño, Yin Feng recibiría cientos de miles de millones de daños de cada ataque del hijo de la serpiente mágica. Pero la clave fue que Yin Feng no solo tenía límite de daño, sino que su límite de daño también era muy bajo. 1 punto de daño por ataque. 100 veces por segundo son solo 100 puntos de daño. Con esta frecuencia de daño,
simplemente no podía matar a Infeng. De hecho, en la barra de salud de Infeng, incluso una barra de salud gris apenas apareció. Debido a que el sello sagrado del ángel reina, ahora recuperaba el 55% de su salud cada 0,1 segundos, lo que equivale a 55 de salud, entonces podía recuperar 550 de salud por segundo. Según esta situación, y mucho menos 3 hijos de la serpiente mágica, ni siquiera 10 podrían matar a Infeng en absoluto. La serpiente mágica ancestral de sangre sintió una ligera duda existencial. No, este chico, un asesino, ¿por qué su recuperación de salud automática se regenera tan rápido? ¿Es esta profesión de sombra realmente de tipo asesino? Su mentalidad se derrumbó directamente. Porque si Infeng no muriera esta vez, entonces incluso si muriera en la siguiente ronda, Infeng definitivamente sería el primer lugar en este desafío de reencarnación. Capítulo 935. La sonrisa se congeló. Arco de sombras. Infeng ya está destinado a ser el primero en este desafío de reencarnación. Incluso si la serpiente mágica del ancestro de sangre mata a Infeng en la siguiente ronda, no cambiará este resultado. Esto le dio a la serpiente mágica del ancestro de sangre una sensación irreal. Originalmente, pensé que nuestro heredero era lo suficientemente fuerte. Pero parece que todavía hay una cierta brecha en comparación con este asesino estrella azul. Me pregunto cuánto tiempo ha estado desarrollándose este niño en la civilización de la reencarnación. Si nuestro heredero se hubiera desarrollado durante 7 u 8 años antes de venir, probablemente también poseería este nivel de poder de combate. A pesar de su conmoción, la serpiente mágica ancestral de sangre se calmó rápidamente. Después de todo, este tipo había sobrevivido desde tiempos antiguos, estaba curtido en la batalla y había visto demasiadas cosas. Sentía que podía aceptar incluso las cosas más increíbles. Ahora que este asesino mostraba una fuerza de combate tan poderosa, era claramente porque se había desarrollado lo suficiente en el mundo de la reencarnación y había suprimido su propio nivel. Desde el punto de vista de la serpiente mágica del ancestro de sangre, en circunstancias normales, un poder de combate tan aterrador significaría un desarrollo y nivelación extremadamente rápidos, alcanzando el nivel 60 o 70 en solo unos pocos años. Entonces, este niño obviamente reprimió su propio nivel, no mejoró, específicamente para reducir la dificultad de nuestro desafío de reencarnación. Las pupilas verticales doradas de la serpiente mágica del ancestro de sangre miraron a Infeng, que era demasiado perezoso para moverse incluso mientras era invisible, y se rieron en secreto. Parecía que había pensado mucho, pero en realidad solo fue un instante. Si quería matar a Infeng, tenía 2 opciones. Una era dejar que el próximo hijo de la serpiente mágica heredara la habilidad de romper el límite de daño. La otra era dejar que el próximo niño de la serpiente mágica debilitara la capacidad de curación de Infeng. En opinión de la serpiente mágica del ancestro de sangre, cualquiera de los dos era suficiente para derrotar a Infeng. Tu muerte es ahora. Al final, la serpiente mágica del ancestro de sangre eligió fríamente la primera opción, romper el límite de daño de Infeng. En lugar de debilitar la recuperación automática de salud de Infeng, era más sencillo aplicarle directamente la muerte instantánea a Infeng, ese era el método más decisivo. El cuarto hijo de la serpiente mágica negra y roja se condensó a partir de la sangre salpicada de la serpiente mágica del ancestro de sangre, abrió directamente su boca y lanzó una corriente de luz sangrienta hacia Infeng, con flechas de sangre disparándose rápidamente. Infeng estaba en un estado lento, incapaz de esquivar y ni siquiera tomó ninguna medida para responder. Fue golpeado directamente por esas flechas de sangre, y su límite de daño se rompió, volviéndose instantáneamente ineficaz. La serpiente mágica ancestral de sangre lo vio y se rió inmediatamente. Aunque una serpiente riendo era un poco abstracto, como sirviente de un dios antiguo, era razonable que se riera. Sin embargo, justo cuando la serpiente mágica ancestral de sangre comenzó a reír, su sonrisa se congeló en su rostro. Porque vio que cuando Infeng fue golpeado por esas flechas de sangre y su límite de daño se rompió, Infeng todavía no murió. Los hijos de la serpiente mágica circundantes atacaron más de 100 veces por segundo, y cada ataque de flecha de sangre podía causar decenas de miles de millones de daños a Infeng. Y Infeng todavía solo tenía 100 HP. Incluso en estas circunstancias, Infeng no murió. Porque la serpiente mágica ancestral de sangre vio que la barra de salud sobre la cabeza de Infeng de repente se volvió gris y se estiró más y más. Decenas de miles de millones, cientos de miles de millones, billones. El arco de las sombras de Infeng finalmente tuvo efecto,
apareciendo ante la serpiente mágica del ancestro de sangre. En tan solo un breve momento había acumulado varios billones de dólares en deudas de salud. In Feng no tomó ninguna medida en respuesta. Porque incluso si se quedaba quieto, estos puntos de salud adeudados solo tendrían efecto después de 88,44,69 segundos, lo que equivale a más de 2 horas. Para entonces, el desafío de reencarnación de In Feng ya habría terminado. Incluso después de los reveses anteriores, la serpiente mágica del ancestro de sangre no pudo evitar querer maldecir. Descubrió que este asesino estrella azul, cuyo nombre en código era asesino, poseía todo tipo de extrañas habilidades de supervivencia. A pesar de tener solo 100 HP, simplemente no podía matarlo. Si lo hubiera sabido, habría elegido un camino diferente. La serpiente mágica ancestral de sangre sintió un poco de arrepentimiento. A su primera serpiente mágica se le otorgó la habilidad anti-invisibilidad. A la segunda serpiente mágica se le dio la habilidad de ralentizar. No hubo ningún problema con las habilidades dadas a estas dos serpientes mágicas, de lo contrario, no habrían podido hacerle nada a In Feng. Pero para la tercera serpiente mágica, pensó que mientras rompiera la evasión de In Feng, podría matar a In Feng, así que le dio una habilidad que contrarrestaba la evasión. No esperaba que el límite de daño de In Feng y la regeneración de salud por segundo le causaran problemas. Entonces pensó que mientras rompiera el límite de daño de In Feng, podría matar a In Feng. Al final, In Feng incluso tenía arco de sombras, que podía retrasar la solución del daño. Originalmente, eligió la forma más estable de matar a In Feng, pero fracasó. Dado que ese es el caso, y de todos modos no puedo evitar que seas el primero, ¿por qué no intentas esto? La serpiente mágica del ancestro de sangre pensó fríamente. Originalmente, para la tercera serpiente mágica, podría haber elegido heredar el porcentaje de afijo de muerte instantánea. Pero debido a que hay formas de ser inmune a la muerte instantánea en este mundo, incluso si llegara el momento, uno podría tomar una poción para volverse inmune a la muerte instantánea por un corto tiempo. Así que la serpiente mágica ancestral de sangre nunca consideró este método como un golpe mortal. Ahora ya no importaba. Dado que el bloqueo de In Feng falló, pude observar cómo eran realmente las otras habilidades de In Feng. Así nació el quinto hijo de la serpiente mágica, que lleva el aterrador porcentaje afijo de muerte instantánea. Y compartió completamente este porcentaje de afijo de muerte instantánea con todos los hijos de la serpiente mágica que lo rodeaban. En circunstancias normales, solo una ronda de ataques de los hijos de la serpiente mágica aumentaría el medidor de muerte instantánea de In Feng a varios miles %, lo que haría que muriera en el acto. Sin embargo, ¿es el afijo de muerte instantánea? In Feng entrecerró los ojos, sacó directamente una botella de poción de su mochila y la bebió. Este era un producto del fabricante de pociones, Estrella Celestial, precisamente algo que podría hacer que In Feng fuera inmune al afijo de muerte instantánea. Aunque In Feng en realidad no necesitaba esta poción, podía engañar a otros. Y entonces, un centenar o 200 ataques de flechas de sangre por segundo cayeron sobre In Feng como un aguacero, llevando simultáneamente el porcentaje de afijo de muerte instantánea. La poción que bebió In Feng originalmente duró solo 60 segundos. Pero después de la bonificación de un velo de sombras completamente acumulado, esta poción duró 49 horas, lo que es más de 2 días. Como era de esperar, preparó una poción. La serpiente mágica ancestral de sangre lo vio y no pareció sorprenderse. Al fin y al cabo, esto estaba dentro de sus expectativas. Aunque los materiales para las pociones de inmunidad a la muerte instantánea eran raros, caros e incluso requerían una gran cantidad de vida útil. Pero la serpiente mágica del ancestro de sangre sabía que la creación de tal poción no era nada para un experto de primer nivel de la civilización de la reencarnación como asesino. Entonces, ¿qué pasa con el afijo de corrupción? El sexto hijo de la serpiente mágica heredó directamente el afijo de corrupción porcentual, nacido en este espacio. Durante este tiempo, In Feng mantuvo consistentemente sus mejoras de salida anteriores, cada golpe infligiendo aproximadamente el mismo daño a la serpiente mágica del ancestro de sangre que la tercera vez. Esto ya había disparado sus puntos de daño y los había dejado por delante de todos los demás en la tabla de clasificación. Es la habilidad del afijo de corrupción. In Feng sintió la habilidad del sexto hijo de la serpiente mágica con un poco de sorpresa, comprendiendo la intención de la serpiente mágica ancestral de sangre. Si el afijo de muerte instantánea no pudiera matarlo, entonces usaría el afijo de corrupción. El juego God Forsaken no tenía ninguna poción que pudiera otorgar inmunidad al afijo de corrupción.
Una vez que el medidor de corrupción de Infeng alcance el 100%, no podrá obtener ningún estado de mejora. Por supuesto, en este desafío de reencarnación, el medidor de corrupción tampoco pudo eliminar los estados de mejora ofensiva de Infeng. Esta era una regla básica de este desafío de reencarnación. Pero esto evitaría que Infeng disfrute del beneficio de retraso de daño de Arco de Sombras. Las mejoras defensivas ya no protegerían a Infeng. Sin embargo, ¿fue tan fácil hacer que el medidor de corrupción de Infeng se acumulara al 100%? Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 936. No puedo creer que no pueda matar a este asesino hoy. Nació el sexto hijo de la serpiente mágica. Esto hizo que los 6 hijos de la serpiente mágica en el campo obtuvieran el afijo de porcentaje de corrupción. Cada ataque de flecha de sangre que lanzaran llevaría un indicador de corrupción de un porcentaje del 30%. Normalmente, todas las mejoras defensivas de Infeng se volverían instantáneamente ineficaces cuando los hijos de la serpiente mágica lo atacaran. Sin embargo, mientras corrientes de flechas de sangre caían sobre Infeng, el indicador de corrupción sobre su cabeza aumentaba extremadamente lentamente. La serpiente mágica ancestral de sangre frunció el ceño al darse cuenta de que las cosas no eran simples. Cada ataque, que debería haber acumulado más del 30%, tras una inspección más detallada, solo agregó alrededor del 0,09% al indicador de corrupción de Assassin's Shadow. Esto es, aplicar el efecto de ralentizar la acumulación de calibre superior a un porcentaje de afijo superior. La serpiente mágica ancestral de sangre comprendió al instante. Pero tal método, lógicamente debería ser casi imposible que esto aparezca en una civilización de reencarnación. Porque esta debe ser una habilidad poderosa que solo podría aparecer en equipos o habilidades de grado antiguo. Una civilización de reencarnación, y mucho menos de grado antiguo, en teoría ni siquiera debería poder obtener equipo de grado inmortal. Porque una vez que se obtiene el equipo de grado inmortal, significa que la civilización debe sublimarse, y después de la sublimación, los jugadores ya no podrán participar en el desafío de reencarnación. Como máximo, podrían matar a un jefe de grado antiguo y, a través del santuario del abismo, avanzar al equipo o habilidades de grado inmortal. Entonces la pregunta es, ¿cómo este asesino, Sombra, obtuvo tal habilidad? Por supuesto, incluso con esta habilidad, el indicador de corrupción sobre la cabeza de Infeng todavía se acumulaba rápidamente. Actualmente, con un total de 6 hijos de la serpiente mágica, podrían lanzar casi 200 ataques por segundo sobre Infeng, lo que podría aumentar su indicador de corrupción a aproximadamente un 18%, lo que significa que solo tomaría 6 segundos eliminar el efecto Arco de Sombras de Infeng. Pero lo que hizo que el rostro de la serpiente mágica del ancestro de sangre se volviera aún más oscuro fue que descubrió que el indicador de corrupción en el cuerpo de Infeng, después de acumularse, seguía disminuyendo. Este fue el efecto de evolución de la habilidad, Fuente de Superioridad, que reducía el indicador superior actual en un 20% cada segundo. Además, Infeng consumió directamente divinidad y activó el efecto especial, Colapso sin fin, de su armamento divino de pierna, lo que le permitió a Infeng reducir su calibre superior actual en un 33% cada segundo. Con ambos métodos funcionando simultáneamente, el indicador de corrupción de Infeng simplemente no podía compararse. Y lo que es más, Infeng también tenía el diente de serpiente de catástrofe de los viejos tiempos, que podía limpiar todos los indicadores superiores de su cuerpo cada 4,5 segundos. En este sentido, Infeng casi había llegado al techo. Por no hablar de una civilización de reencarnación, incluso una civilización de sublimación en la Tierra del Orden encontraría difícil que alguien se comparara con Infeng. Buen chico. La serpiente mágica del ancestro de sangre estaba al borde del colapso. Pero ya que habíamos llegado a este punto, los porcentajes no te pueden hacer nada, así que probemos con algunos numéricos. Explosión superior. El séptimo hijo de la serpiente mágica, el ancestro de sangre de la serpiente mágica, eligió heredar su habilidad Explosión superior, lo que permitió que los 7 hijos de la serpiente mágica en este espacio poseyeran 7 tipos de afijo superior, y cada afijo superior era tan alto como 444 puntos. Más de 200 ataques por segundo,
equivalentes a unos 100.000 de 7 tipos de afijo superior por segundo. Frente a esto, Yin Feng sacó directamente la escama de pez del cielo estrellado de antaño y activó su habilidad para devorar la energía del afijo superior, y bajo la bonificación de duración del beneficio de Yin Feng, este efecto duró 9,8 horas. Todos los afix superiores que atacaron a Yin Feng fueron completamente devorados por las escamas de pez del cielo estrellado de antaño, sin afectar a Yin Feng en lo más mínimo. En este punto, estaba claro que solo quedaba una forma de matar a Yin Feng. Eso fue para acortar la duración del beneficio de Yin Feng. A los ojos de la serpiente mágica del ancestro de sangre, el arco de sombras de Yin Feng duró más de 2 horas, la poción de inmunidad a la muerte instantánea duró 49 horas y la escama de pez del cielo estrellado de los viejos tiempos que devoró el afijo superior también duró 9,8 horas. En la medida en que se acortara la duración de estos métodos para salvar vidas, se volverían ineficaces. Aunque la serpiente mágica ancestral de sangre también tenía mucha curiosidad sobre cómo Yin Feng, una civilización de reencarnación, logró obtener las partes de criaturas antiguas como las escamas de pez del cielo estrellado de los viejos tiempos, ahora no era el momento de considerar tales preguntas. La máxima prioridad era eliminar a este asesino. Normalmente, no era fácil para la serpiente mágica del ancestro de sangre matar a los rivales. Debido a que el daño infligido por esos desafiantes fue mucho menor que el de Yin Feng, los hijos de la serpiente mágica nacidos tenían mucho menos poder destructivo que los del lado de Yin Feng, lo que permitió luchas y maniobras en términos de daño. Pero con Yin Feng, debido al daño extremadamente alto que infligió Yin Feng, el daño del hijo de la serpiente mágica también lo mataría instantáneamente. Solo podía confiar en los mecanismos de supervivencia para salvar su vida. Lo que la serpiente mágica ancestral de sangre no esperaba era que esta sombra asesina pudiera aguantar tanto tiempo solo confiando en mecanismos. Pero ahora, todo termina. Un indicio de indiferencia apareció en las pupilas doradas de la serpiente mágica del ancestro de sangre. El octavo hijo de la serpiente mágica eligió heredar su habilidad, Serpiente Traga Tesoro. La serpiente Traga Tesoro permitió que su hijo de la serpiente mágica acortara la duración del beneficio del objetivo en un 50% con cada ataque. Un ataque acorta el 50%. Con más de 200 ataques por segundo, todos los estados de mejora de Yin Feng terminarían. Pero cuando los 8 hijos de la serpiente mágica lanzaron un feroz ataque contra Yin Feng, la serpiente mágica ancestral de sangre quedó aturdida rápidamente otra vez. ¿Qué está pasando? El efecto de cada capa del tesoro de la serpiente tragada desapareció de él en un instante. Los ojos de la serpiente mágica del ancestro de sangre se abrieron. La duración base de serpiente se traga el tesoro era de 10 segundos. Desde el punto de vista de la serpiente mágica del ancestro de sangre, incluso si la duración se acortaba a 1 segundo, no importaba, porque con más de 200 capas acumulándose por segundo, sería suficiente para eliminar todos los beneficios de Yin Feng. Pero lo que no esperaba era que la duración del estado negativo de Yin Feng se acortara a un grado extremadamente aterrador. Y esto, por supuesto, también proviene de 100 capas de velo de sombra. La reducción de la duración del estado negativo de Yin Feng solo tenía 2 fuentes. Una era el atributo básico de la armadura de pierna, Endless Collapse World Sanctuary, que acortaba la duración del estado negativo en un 88%. El otro era velo de sombras, que acortaba la duración negativa en un 5% por capa, lo que significa que en capas completas, la duración de los efectos negativos que recibía se acortaría a 1/169. En conjunto, la duración de los estados negativos que recibió Yin Feng fue solo 1/1408 del original. Como resultado, el tesoro de la serpiente tragada, que duró 10 segundos solo pudo durar 0,007 segundos. Cuando Yin Feng era atacado más de 200 veces por segundo, aunque la duración de sus beneficios se reducía, se recuperaban rápidamente. ¡Zas! Se acabó el tiempo. Yin Feng contraatacó con un cuchillo, causándole nuevamente más de 17 dígitos de daño a la serpiente mágica ancestral de sangre. Después de activar el estado de caza del lobo solitario abisal, cada ataque que lanzaba Yin Feng podía absorber billones de barras de salud grises. El noveno hijo de la serpiente mágica salió disparado de la serpiente mágica ancestral de sangre. Acelera, ataca rápido. El rostro de la serpiente mágica del ancestro de sangre estaba sombrío, se negaba a creer que no podía matar a este asesino hoy. Cuando nació el noveno hijo de la serpiente mágica, aumentó directamente la velocidad de ataque de todos los hijos de la serpiente mágica en 8,8 veces.
Casi 10 veces la frecuencia de los ataques hizo que la barra de salud gris de Infeng se acumulara a un grado inimaginable a un ritmo extremadamente rápido y, al mismo tiempo, después de recibir más de 2000 ataques por segundo, incluso el tesoro de la serpiente traga de 0,007 segundos ya había hecho que la duración del beneficio de Infeng fuera precaria. Si no se tomaban medidas, el arco de sombras de Infeng sería el primero en perder su efecto, y un daño de nivel billón estallaría sobre él y lo mataría. Justo cuando la serpiente mágica ancestral de sangre estaba anticipando la muerte de Infeng, diosa espina, mano de Fadella. Infeng liberó el efecto especial de la regla de su collar de grado de los viejos días, y en este instante, muchos brazos verdes delgados se extendieron desde el vacío a su alrededor. Estos brazos estaban rodeados de espinas negras, bloqueando instantáneamente todos los proyectiles de flecha de sangre de los hijos de la serpiente mágica circundantes. Capítulo 937. Después de ahorrar puntos de combo durante más de medio mes, es hora de explotar. Un total de 133 manos de calamidad en el vacío, llevando espinas, barrieron a Infeng. Interceptaron todos los ataques de largo alcance del hijo de la serpiente mágica, cuya velocidad de ataque había aumentado a la mitad. Los ataques de proyectiles de flechas de sangre del hijo de la serpiente mágica, con un total de más de 2000 por segundo, fueron fácilmente bloqueados por la mano de la calamidad. Sin mencionar una cantidad tan pequeña de proyectiles, incluso 10 veces más ataques de proyectiles serían completamente incapaces de atravesar la defensa de la mano de la calamidad. El rostro de la serpiente mágica del ancestro de sangre se crispó. No lo podía entender. El equipo con mano de calamidad debería ser al menos un equipo de grado antiguo. ¿Cómo lo obtuvo este chico de la civilización de la reencarnación? Antes de que pudiera reaccionar, Infeng atacó nuevamente con su espada. La hoja del brote blanco agrandada cortó el cuello de la serpiente mágica ancestral de sangre, una hoja de aniquilación, otra explosión de más de 10 billones de daños, y nació el último hijo de la serpiente mágica. Corte mágico del ancestro de sangre. Esta fue la habilidad elegida por el ancestro de sangre serpiente mágica para que su último hijo de la serpiente mágica la heredara. Tan pronto como nació ese hijo de la serpiente mágica, instantáneamente condensó rayos de luz sangrienta que se dirigieron hacia los otros hijos de la serpiente mágica, envolviéndolos a todos. Inmediatamente después, aparecieron cuchillas giratorias de color negro y rojo alrededor de los cuerpos de los 10 hijos de la serpiente mágica en el campo. Parecía que los proyectiles no podían hacer frente a Infeng. La serpiente mágica ancestral de sangre eligió directamente el combate cuerpo a cuerpo. Aunque Infeng tenía la orden invencible cuerpo a cuerpo, estaba claro que en estos desafíos de Dios antiguo, casi ninguna orden podía tener efecto. Los 10 hijos de la serpiente mágica corrieron instantáneamente hacia Infeng. Las cuchillas del corte mágico del ancestro de sangre, que rodeaban al hijo de la serpiente mágica, se dirigieron hacia Infeng. Estas aterradoras espadas de color negro y rojo. Todos contaban con diversas mejoras previas, ignorando evasión, ignorando límite de daño y también con tesoro de la serpiente traga, lo que podía reducir la duración de las mejoras de Infeng. Y lo más importante, también podían heredar su propia velocidad de ataque. Estos niños de la serpiente mágica simplemente rozaron el lugar donde estaba Infeng, lo que provocó que Infeng recibiera cientos de golpes de daño simultáneamente. De hecho, la serpiente mágica del ancestro de sangre ya estaba algo entumecida. Incluso pensó que ya no podía matar a Infeng. Pero lo que no esperaba era que esta vez, Infeng parecía haber renunciado a resistirse. Cuando los 10 hijos de la serpiente mágica atacaron a Infeng de un lado a otro, Infeng no tuvo ninguna reacción. En realidad permitió que esas espadas de color sangre, negras y rojas, cayeran, acortando la duración de su arco de las sombras a 0. En un instante, un daño de cientos de miles de millones estalló sobre la cabeza de Infeng, y su barra de salud se limpió instantáneamente. Incluso debido a los continuos ataques del niño de la serpiente mágica, la barra de salud de Infeng instantáneamente se volvió gris y negativa, volviéndose negativa instantáneamente en varios billones. Pero Infeng no murió. Ni siquiera perdió la capacidad de moverse. El linaje del ángel ala de muerte, de un potencial de grado Dios, le otorgó a Infeng el efecto por qué temer a la muerte, lo que le permitió seguir luchando después de que su barra de salud llegara a 0, con una duración fija de 10 segundos. Durante este periodo, Infeng sería inmune a todos los estados negativos no físicos. Su velocidad de movimiento reducida regresó instantáneamente. Y lo más importante para Infeng era, cuando ingresaba al estado por qué temer a la muerte, obtenía una bonificación de daño basada en su salud negativa,
hasta una bonificación de daño del 100% cuando su salud estaba en menos 1000%, lo cual significaba doble daño. De hecho, In Feng estaba buscando activamente la muerte para obtener esta bonificación de daño del 100%. Si continuaba resistiéndose, In Feng aún tenía varios métodos invencibles, como la mano del desastre de la oscuridad que podía quitarle todos los tesoros de la serpiente golondrinas, y la estela del infierno de la mujer serpiente chamilla que podía otorgarle inmunidad a la muerte. Pero nada de eso era necesario. Incluso si la serpiente mágica ancestral de sangre usara todos sus trucos, no podría matar realmente a In Feng en este desafío. Ahora, el golpe final. Y el golpe más crucial. Osirio, Samilla, Pollo Gris, Salid. La serpiente mágica del ancestro de sangre nunca podría haber imaginado que los ataques anteriores, aunque ya de gran daño, eran sin duda los más altos entre todos los participantes en este desafío de reencarnación durante incontables años. Pero a los ojos de In Feng, aquellas fueron solo escaramuzas menores. Todo era un preludio para este golpe final. En ese momento, Osirio fue invocado. Su cuerpo de dragón de hueso blanco pálido, de más de 20 metros de altura, en cuanto apareció, escupió una espada de hueso de fuego muerto hacia la serpiente mágica ancestral de sangre. Esta habilidad infligía daño y también aplicaba un estado de amplificación de daño del 40%. Sin embargo, la serpiente mágica del ancestro de sangre todavía estaba en un estado invencible en este momento, por lo que el daño fue ineficaz. Solo el estado de amplificación de daño del 40% aterrizó en la serpiente mágica del ancestro de sangre. Efectos similares incluyeron llamas negras de aniquilación, de Grey Chicken, que aumentó el daño de fuego recibido por el objetivo en un 555%. En cuanto a la mujer serpiente chamilla, parecía tan tranquila e indiferente como siempre, y de acuerdo con las instrucciones previas de In Feng, levantó directamente su delgado brazo y desató un brote de energía mágica. Bajo el estado de brote de energía mágica, el consumo de In Feng para liberar cualquier habilidad se reduciría. Combinado con la marca determinación, que había sido visualizada al grado de los viejos días, ahora conocida como marca visal, In Feng reembolsaría la mitad de sus puntos de combo al liberar cualquier habilidad de finalización. Los efectos de estos dos permitieron a In Feng conservar puntos de combo al máximo. Destrucción instantánea de grado antiguo, bajo el brote de energía mágica, reduce el consumo en un 30%. Más un reembolso del 50%, acumulable hasta una reducción total del 65% en el consumo. Además, destrucción instantánea tenía un nuevo efecto especial mítico que podía reducir el consumo a la mitad. Todos estos efectos se acumularon multiplicativamente, por lo que no reducirían el consumo a cero, pero el resultado final fue: la liberación activa de destrucción instantánea de In Feng solo consumiría el 17,5% de sus puntos de combo. Es decir, por cada 10.000 puntos de combo, liberar destrucción instantánea una vez solo consumiría 1.750 puntos de combo. En ese momento todo estaba listo. En el instante en que el estado invencible de la serpiente mágica del ancestro de sangre terminó, la explosión de poder completo de In Feng convergió en White Sprout Blade y Judgment Blade, cortando instantáneamente la gran cabeza de Blood Ancestor Magic Serpent. Durante el último medio mes, In Feng había acumulado un total de 223.900 puntos de combo, lo que se tradujo directamente en más de 2000 veces el aumento de daño, aplicado a este único golpe de destrucción instantánea. Menos 1.152, nivel 20. El número de daño que apareció sobre la cabeza de la serpiente mágica ancestral de sangre explotó. Este daño fue incluso cientos de veces mayor que los 9 ataques anteriores de In Feng combinados. Si se midiera en caracteres Daxia, serían 10 cuatrillones. La serpiente mágica del ancestro de sangre quedó estupefacta por este único golpe en su cabeza. Incluso sospechó que había leído mal. Hay que saber que sus atributos defensivos, equilibrados al nivel 55, no estaban mal. Una tasa de reducción de daño fija de 1000 veces, 1.000.000 de defensa física y todas las resistencias elementales, y un 60% de defensa sólida. Calculando en base a 600.000 de defensa y resistencia desde un 60% de defensa sólida, aún tenía un multiplicador de reducción de daño de 500.000 veces. La serpiente mágica del ancestro de sangre realizó un cálculo inverso directo y llegó a una conclusión increíble. El golpe final del asesino de la estrella azul tuvo un daño base que alcanzó el nivel 25. Incluso la mitad del nivel 26. Capítulo 938. La audaz idea de la serpiente demonio de sangre. La suposición de Ling Che.
La serpiente mágica ancestral de sangre naturalmente no sabía que el ataque de Infeng podía ignorar el 50% de la defensa sólida. Esto provocó que su defensa sólida del 60% solo tuviera efecto el 10%, lo que significó que el daño final de Infeng fue 5 veces mayor. Por supuesto. Incluso con eso, el daño base del golpe de destrucción instantánea de Infeng apenas alcanzó el nivel 25. Ling Che dijo que para destruir la luna se necesita un daño de nivel 29. Aún me faltan 10.000 veces. Destruir un planeta como Estrella Azul requiere daño de nivel 32. Mi daño aún es 10 millones de veces menor. Por supuesto, esto se refiere a la cantidad de daño necesaria para destruir completamente la luna o la Estrella Azul, y también debe haber una forma de distribuir el daño. De hecho, mientras Infeng obtenga métodos de difusión de daños, incluso su daño actual podría fácilmente desencadenar un terremoto de magnitud 9 o incluso 10. Si fuera más alto, incluso podría partir un continente en dos de un solo golpe, causando desplazamientos de las placas tectónicas y similares. En este momento, Infeng estaba bastante satisfecho con el daño de su ataque final. ¡Qué lástima! Probé la hoja raspadora de huesos al principio, pero no pudo atravesar la reducción de daño de la serpiente mágica ancestral de sangre, de lo contrario el daño habría sido mucho mayor. Infeng se sintió un poco arrepentido, pero no importó mucho. Después de este golpe, el daño que él solo causó ya era más de 800 veces el del segundo lugar en la clasificación. El siguiente fue el segundo 111. El desafío terminó. Infeng todavía estaba en un estado medio muerto, mientras no estuviera muerto, no perdería ningún punto, y durante el proceso de liquidación, su ponderación del tiempo de juego comenzó a calcularse. En el segundo 110, la serpiente mágica ancestral de sangre pudo liberar a otro hijo de la serpiente mágica, pero este solo pudo atacar a Infeng durante un segundo. Y, lo más importante, Infeng ya se encontraba en el estado por qué temer a la muerte, ni vivo ni muerto. Por muchos hijos de la serpiente mágica que vinieran, sería inútil. Entonces, la serpiente mágica ancestral de sangre ya estaba adivinando muy nerviosamente cuánto tiempo había estado desarrollándose este asesino Estrella Azul. Como máximo, debería ser el 8º año. Oh, 7 años. 6 años. La serpiente mágica ancestral de sangre inconscientemente se puso un poco nerviosa. Nunca antes un rival de Reincarnation Sebele Saschen había sido capaz de despertar tanto sus emociones. Desde el deseo inicial de darle a Infeng una autoridad menor, hasta la hostilidad inicial, y ahora, la mentalidad de la serpiente mágica del ancestro de sangre había experimentado un giro completo de 180 grados. Tenía una idea atrevida, pero aún así era un poco indeciso. Pero muy pronto, aparecieron los resultados de Infeng. La serpiente mágica ancestral de sangre escuchó la transmisión del sistema en su mente y al instante quedó completamente estupefacta. Lo que oyó fue: el jugador Sadou lleva 123 días en el juego. Tras la ponderación del tiempo de juego, su puntuación total es la primera en la clasificación de Reincarnation, y supera en más de 4.300 puntos a la del segundo clasificado. 123 días. Solo un poco más de 4 meses. ¿Estoy loco o el juego de Dios abandonado es una locura? Al escuchar este aviso del sistema, la cabeza de la serpiente mágica ancestral de sangre casi se estrella. Si Infeng se hubiera desarrollado durante varios años, entonces apenas podría entenderlo. Pero, ¿4 meses? ¿Me estás tomando el pelo? Pero entonces, la serpiente mágica ancestral de sangre de repente se emocionó, y su gigantesco cuerpo de serpiente enroscado comenzó a temblar levemente. Porque la idea audaz sobre la cual había dudado hasta ahora ya no necesitaba vacilaciones. Demasiado temprano, demasiado temprano. Aunque el heredero no fue elegido por mí, una vez lo aprobé. Nunca pensé que ahora. La serpiente mágica ancestral de sangre se sintió un poco molesta. El heredero del dios antiguo de la fuente de sangre fue elegido demasiado pronto. Pero ahora, todavía tenía una opción. Después de que Infeng lanzó su golpe final, miró sus puntos de combo restantes, todavía quedaban más de 180.000, lo cual era bastante bueno. Luego se retiró a una corta distancia, a la espera del pago de la recompensa. Unos segundos después, su efecto ¿por qué temer a la muerte? Terminó. Él revivió instantáneamente a través de elogio de la muerte. Vio que todo el niño serpiente mágico circundante en ese momento se convirtió en sangre negra y roja, convergiendo de nuevo hacia el cuerpo de la serpiente mágica ancestral de sangre,
mientras la serpiente mágica ancestral de sangre lo miraba con ojos brillantes. Chico, bien hecho. La serpiente mágica ancestral de sangre fingió toser 2 veces, ligeramente nerviosa, y luego dijo, tengo una gran opinión de ti. Como es costumbre, recibirás el impulso de reencarnación de primer nivel en este desafío de reencarnación, y podrás elegir la habilidad especial divinidad que he preparado para ti. Por supuesto, la recompensa más importante es la pequeña autoridad de alto nivel de fuente de sangre que preparé personalmente para ti. Las 2 primeras recompensas eran habituales en los desafíos de reencarnación, y Yin Feng lo entendió. ¿Pero qué quiso decir aquella gran serpiente con su última frase? Fuente de sangre, autoridad pequeña de alto nivel. La última vez que Yin Feng escuchó sobre una autoridad menor superior fue de un apóstol del abismo. Claramente, este tipo de autoridad menor superior son poseídas por los sirvientes de los dioses antiguos, los guardias de los dioses antiguos y similares. Una vez que se entrega una autoridad menor superior, significa que ellos mismos perderán la autoridad menor superior, perdiendo así muchas habilidades relacionadas. En ese momento, la voz de Ling Che resonó en la mente de Yin Feng, sombra. Esta gran serpiente se ha sentido intimidada por tu fuerza. Por lo que he observado, es muy probable que la gran autoridad de la fuente de sangre ya tenga un heredero, pero este tipo quiere rebelarse. Yin Feng estaba un poco confundido, ¿cómo lo sabes? Ling Che, durante el desafío, observaba constantemente las reacciones de la gran serpiente. Durante mucho tiempo, su actitud hacia ti fue absolutamente hostil, pero al final, su actitud cambió de repente. Yin Feng asintió interiormente. Dado que ya existía un heredero de la gran autoridad de la fuente de sangre, la serpiente mágica ancestral de sangre inicialmente se mostró hostil hacia Yin Feng, intentando impedirle alcanzar mejores resultados. Esto es fácil de entender, de lo contrario, no habría necesidad de ser hostil hacia Yin Feng. Pero cuando Yin Feng asestó el golpe final y el tiempo de juego ponderado apareció en el acuerdo, la serpiente mágica ancestral de sangre inmediatamente tuvo una idea audaz. Traición. Después de todo, las recompensas por el desafío de la reencarnación están reguladas por el sistema, y la serpiente mágica del ancestro de sangre no puede evitarlas, pero su propia autoridad pequeña de alto nivel de fuente de sangre la decide ella misma. Si no quería pasarse al bando de Yin Feng, ¿por qué le daría a Yin Feng su posesión más preciada? Esta fue la sinceridad de la serpiente mágica del ancestro de sangre. La suposición de Ling Che era básicamente correcta. Incluso si estuvo mal, no hubo pérdida para Yin Feng. Yin Feng definitivamente tomaría la autoridad menor superior. Con Ling Che presente, no había necesidad de preocuparse por ningún problema con esa autoridad menor superior. Una autoridad menor superior tiene una fuerza supresora natural sobre una autoridad menor, o en otras palabras, un sello de servicio, punto. Además, quien obtenga una autoridad menor superior también podrá comunicarse con el propietario original 3 veces. La voz clara de Ling Che resonó en la mente de Yin Feng, consigue la gran autoridad de la fuente de sangre de esta gran serpiente, y podrás comunicarte con ella en el futuro para intercambiar información. Lo más útil sería que te informes sobre la gran autoridad de la fuente de sangre antes de encontrarte con ella. Yin Feng asintió en señal de comprensión, con una mirada juguetona en sus ojos. Una autoridad menor superior tiene una fuerza supresora natural sobre una autoridad menor regular, o sello de sirviente. Entonces, en el futuro, cuando Yin Buyue se encuentre con Yin Feng, ¿no será como encontrarse con su padre? Interesante. Yin Feng sonrió levemente. Aunque no sabía qué contenía el acuerdo original, ni tampoco conocía el objetivo final del juego de Dios abandonado. Pero estaba claro que mientras la fuerza de uno fuera suficiente, cada vez más individuos fuertes se reunirían a su alrededor. Yin Feng actualmente tenía motivos para sospechar. Este juego abandonado por Dios fue probablemente una batalla por la autoridad de un Dios antiguo que abarcaba todo el universo y todos los espacios-tiempos. Los sirvientes, guardias y demás del Dios antiguo podían elegir aliarse con los jugadores, seleccionar herederos, etc. Una vez que eligieron el lado equivocado, ¿las consecuencias podrían ser algo severas? Y no fueron solo los sirvientes del Dios antiguo. Antes, incluso la diosa extremadamente amorosa Ilainas apareció personalmente, queriendo subirse a bordo. Entonces, veamos qué efectos tiene esta serie de autoridad de fuente de sangre. Después de que Yin Feng digirió la información dada por Ling Che, se preparó para recibir las recompensas. ¿Qué tipo de impulso de reencarnación proporcionaría el desafío de reencarnación del dios antiguo de la fuente de sangre?
Capítulo 939. ¿Cuál quieres aprender? No, puedes tenerlos todos. Yin Feng miró la notificación de su sistema. Felicitaciones por obtener la bonificación del desafío de reencarnación del dios antiguo de la fuente de sangre, rango 1. Todos tus ataques obtendrán un daño adicional de fuente de sangre del 1000% y obtendrás inmunidad al daño de fuente de sangre. Esta bonificación de reencarnación fue bastante simple y directa. Fue un daño directo de fuente de sangre del 1000%, además de inmunidad al daño de fuente de sangre. Cabe saber que el daño adicional elemental más alto de Yin Feng antes de esto era el daño elemental de veneno, que, después de activar activamente la bendición de la diosa de la muerte, actualmente podría agregar un 991% de daño elemental de veneno. Esta bonificación de daño de fuente de sangre del 1000% fue equivalente a aumentar el daño final de Yin Feng en casi un 50%. Además, cuanto más compleja sea la composición del daño, más amplia será su aplicabilidad. Algunas personas podrían tener una mayor resistencia a ciertos elementos o incluso, como Yin Feng ahora, ser inmunes a cierto atributo. Por lo tanto, cuanto más tipos de daños tuviera Yin Feng, más adaptable sería naturalmente a cualquier situación. Inmunidad al daño de la fuente de sangre. ¿No es esta una muerte segura contra Yin Buyue? Yin Feng sonrió. Aunque no conocía el poder de combate o las habilidades específicas de Yin Buyue, dado que su sistema de combate estaba construido alrededor de la pequeña autoridad de fuente de sangre, debe usar principalmente el daño de la fuente de sangre. Ahora que Yin Feng podía ignorar el daño de la fuente de sangre, enfrentar a Yin Buyue ya no sería como un padre enfrentando a su hijo, sino más bien como un abuelo o incluso un antepasado. Luego llegó el tan esperado segmento de selección de habilidades especiales de divinidad. El primer desafío de reencarnación del dios de los huesos le otorgó a Yin Feng la habilidad especial de divinidad, hoja raspadora de huesos. Posteriormente, el desafío de reencarnación del dios antiguo de la calamidad le otorgó la habilidad especial de divinidad, mano de calamidad. Después de eso, en el desafío de reencarnación de la diosa del amor extremo, Yin Feng eligió venganza berserk. Fue precisamente porque obtuvo esta habilidad especial de divinidad y la vinculó al espíritu fantasma que Yin Feng ahora poseía una velocidad de enfriamiento de 31.115.03%. Se podría decir que cada recompensa de habilidad especial de divinidad del desafío de reencarnación fue de gran importancia para Yin Feng. Y esta vez, Yin Feng miró las tres opciones de habilidad especial de divinidad ofrecidas respetuosamente por la serpiente mágica del ancestro de sangre. El primero fue Blood Ancestor Magic Shield, que podía crear un escudo a su alrededor, ganando automáticamente, agilidad /diagonal 300 minutos capas de escudo de reducción de daño por segundo, con un máximo de agilidad /diagonal 150 minutos capas. Si Yin Feng eligiera esta habilidad, tendría un máximo de más de 2000 capas de escudo de reducción de daño y recuperaría más de 1000 capas por segundo. Y debido a que era una habilidad especial de divinidad, las órdenes ordinarias o los efectos que pudieran ignorar los escudos o aumentar el daño a los escudos no serían efectivos contra el escudo mágico del ancestro de sangre. A menos que fuera una habilidad especial de divinidad que consumiera mayor divinidad, uno tendría que atacar realmente más de 1000 o 2000 veces para romper este escudo de reducción de daño. Pero para Yin Feng, las capacidades defensivas no eran su máxima prioridad. Porque su capacidad de supervivencia actual ya era lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, Yin Feng miró la segunda opción. Habilidad especial de divinidad, ojo mágico del ancestro de sangre. Esta habilidad, no hace falta decirlo, permitiría a Yin Feng ver cualquier unidad invisible común y aumentaría el daño a las unidades invisibles en un 100%. Ante esto, Yin Feng solo pudo decir. Era demasiado débil. Yin Feng ya tenía la habilidad, percepción de sombras original, por lo que elegir esta habilidad sería inútil. Entonces solo quedaba una opción, pero desafortunadamente, a Yin Feng tampoco le importaba en lo más mínimo. Porque esta habilidad era el lento charco de sangre que había visto en el desafío. Ralentización de área amplia, y era una habilidad especial de divinidad, podría ser útil en algunas situaciones. Pero Yin Feng frunció el ceño, sintiendo que esta habilidad era inútil para él. Lo que perseguía era el límite superior del poder de combate. Se trataba de volverse lo suficientemente fuerte para alcanzar la cima de Orderland, o incluso superar la cima de Orderland, no de desaceleración grupal, que era un método opcional. Si realmente se encontrara con un oponente fuerte, el 99% de ellos tendrían habilidades de eliminación /diagonal inmunidad de control de masas que consumieran divinidad.
Este tipo de desaceleración grupal solo se usaba para lidiar con los débiles. Yin Feng no estaba muy satisfecho con ninguna de las tres habilidades. Así que miró a la serpiente mágica ancestral de sangre. ¿Puedes cambiar el conjunto de habilidades? Quiero aprender esa. La serpiente mágica ancestral de sangre miró a Yin Feng sin comprender. ¿Cuál? Totalmente inesperado. Era la primera vez que la serpiente mágica del ancestro de sangre se encontraba con alguien que quería cambiar las recompensas al recibir habilidades de un desafío de reencarnación. Pero luego pensó, este asesino estrella azul no era un contrincante común y corriente. Fue un retador que despejó todo el camino. Incluso resucitó después de morir al final. La serpiente mágica ancestral de sangre ya había visto que éste poseía la habilidad divina de un ángel a la muerte. Probablemente había obtenido su linaje. Eso significaba que incluso la diosa de la muerte había reconocido a Yin Feng. Más. No había sentido nada antes, pero ahora al ver las alas blancas y negras detrás de Yin Feng, sintió cada vez más. ¿Podría ser esto de esa mujer loca? Lo más importante. La serpiente mágica del ancestro de sangre aún no había descubierto qué gran autoridad poseía Yin Feng. Lógicamente, sin importar qué gran autoridad fuera, proporcionaría un talento de grado original. Dado que todos eran talentos de grado original, ¿por qué este asesino estrella azul era mucho más fuerte que el heredero de su gran autoridad de fuente de sangre? Claramente, podría haber un secreto aún mayor en este asesino estrella azul. Pase lo que pase, no está mal ponerlo a prueba primero, solo para confirmarlo una última vez. La serpiente mágica ancestral de sangre pensó para sí misma. Así, Yin Feng vio a la serpiente gigante de color sangre reflexionar por un momento, luego preguntó tentativamente, asesino, el que quieres aprender, no es el tesoro de la traga serpiente, que puede reducir la duración de las mejoras. Yin Feng asintió. El mecanismo de esta habilidad era similar al látigo relámpago infinito de Yuan Jie. Cada golpe podía acortar la duración del beneficio del objetivo en un 50%. Pero la diferencia era que Endless Lightning Whip en sí era una habilidad de ataque, y la cantidad de ataques solo estaba relacionada con los propios atributos. Sin embargo, Serpiente se traga el tesoro, era una habilidad buff grupal. Capítulo 940. No lo digas tan duramente, es solo un cambio de trabajo. Pronto, a través de la explicación de la serpiente mágica del ancestro de sangre, Yin Feng comprendió. Se arreglaron las tres opciones de habilidad especial de divinidad, ni siquiera la serpiente mágica del ancestro de sangre pudo cambiarlas. Sin embargo, Yin Feng podía elegir uno libremente, y luego la serpiente mágica del ancestro de sangre le enseñaría en privado a Yin Feng la habilidad La serpiente traga el tesoro. Puedo tenerlos todos. Yin Feng estaba encantado. ¿Esta serpiente mágica ancestral de sangre parecía bastante sensata? Entonces Yin Feng pensó por un momento y primero seleccionó la habilidad especial de divinidad, piscina de sangre viscosa, de las tres opciones. Esta habilidad tenía un efecto de ralentización en una gran área. Después de que Yin Feng lo eligió, la habilidad que obtuvo consumió 90 de divinidad y tuvo un efecto de ralentizar a los enemigos en un 95% dentro de un radio de 1500 metros. Si se combina con la amplificación del alcance de la habilidad de Yin Feng, podría afectar un área de 28 kilómetros. Quizás podría ser útil en ciertos momentos. En cualquier caso, si tuviera que elegir entre ataque y defensa, Yin Feng definitivamente se inclinaría por el ataque. En cuanto a la habilidad, escudo mágico del ancestro de sangre, Yin Feng creía que, ya sea que estuviera rodeado o se enfrentara a un oponente fuerte, las meras 2000 capas de escudo de reducción de daño serían inútiles. Y si no se encontraba con una turba o un oponente fuerte, entonces estos escudos de reducción de daño no serían aún más inútiles. A continuación, llegó el momento de adquirir Serpiente Golondrinas Tesoro. Esta habilidad también era una habilidad especial de divinidad, pero no era una habilidad especial de divinidad de grado antiguo, por lo que según la serpiente mágica del ancestro de sangre, su efecto era limitado. Como no era una habilidad de grado antiguo, no podía acumular años de precipitación. En las etapas posteriores, podría ser fácilmente contrarrestado por otras habilidades de grado antiguo, volviéndolo ineficaz o incluso causando una reacción violenta. Pero para Yin Feng, eso no importaba, porque podía desarrollar habilidades. Sin embargo, el proceso de adquirir esta habilidad fue un poco extraño. En God Forsaken Game, solo hay unas pocas formas de enseñar habilidades a otros. La gran autoridad de la fuente de sangre es una de esas formas.
La serpiente mágica ancestral de sangre dijo con orgullo, ya sea una gran autoridad o una autoridad menor, uno puede extraer su propia sangre, imbuirla con una de sus habilidades y luego dársela a otros para que la absorban. Y después de que otros la absorban, pueden obtener esa habilidad, aunque el nivel de la habilidad se adaptará por sí solo. Esto fue fácil de entender. Por ejemplo, la serpiente mágica del ancestro de sangre en sí misma era un ser de cientos de niveles desconocidos, por lo que sus habilidades probablemente ya estaban niveladas hasta cientos. Si extraía sangre y dejaba que Infeng aprendiera su habilidad, entonces la habilidad aprendida solo podía autoadaptarse al nivel de Infeng, que era el nivel 55. Pero este método, Infeng empezó a sospechar. ¿Aprender habilidades de esta manera tendría algún efecto secundario? Afortunadamente, Ling Che respondió rápidamente, su voz clara y agradable resonó en la mente de Infeng. Sombra, posees una gran autoridad, por lo que las habilidades de otras autoridades menores no pueden afectarte. Puedes aprender esta habilidad a través de este método, pero no te afectará la autoridad de la fuente de sangre. Si fuera una persona común y corriente, una vez que aceptara una habilidad de esta manera, sin importar cuándo, dónde o qué estuviera haciendo, el proveedor de sangre la reconocería. Hasta cierto punto, es equivalente a estar bajo el control de la otra parte. Con eso, Infeng entendió. Esto significaba que con una gran autoridad sobre él, podía disfrutar de los beneficios de varias autoridades menores y al mismo tiempo protegerse de los inconvenientes que otras autoridades menores pudieran traer. Infeng miró a la serpiente mágica del ancestro de sangre y no pudo evitar sugerir, dado que ese es el caso, ¿por qué no me das todas tus habilidades? La cara de piel de serpiente de la serpiente mágica ancestral de sangre se crispó. Asesino, eres demasiado codicioso. Incluso mi autoridad menor superior solo puede proporcionar una habilidad a cada persona. Entonces no importa, vamos. Infeng se sintió un poco arrepentido, pero era demasiado perezoso para perder el tiempo. Si bien la serpiente mágica del ancestro de sangre aún tenía una autoridad menor superior, bien podría obtener una habilidad de ella primero. Inmediatamente después, Infeng vio que una gota de sangre negra y roja se condensó gradualmente y se filtró desde la frente de la serpiente mágica del ancestro de sangre. Infeng sintió. La serpiente mágica ancestral de sangre parecía un poco nerviosa. Y Infeng adivinó fácilmente los pensamientos de la otra parte. Aceptar una habilidad de esta manera equivaldría a ser controlado. Ling Che le contó esta información a Infeng, la serpiente mágica ancestral de sangre nunca la había mencionado. Este tipo deliberadamente no lo dijo, probablemente queriendo ver si Infeng realmente no sería controlado por eso después de aceptar esa gota de sangre. Si fuera cierto, significaría que Infeng realmente tenía una gran autoridad. Pero a la inversa, eso significaba que Infeng no tenía una gran autoridad. En esta situación, Infeng estaría controlado por la serpiente mágica ancestral de sangre. Y ésta ya no necesitaría cederle la autoridad menor superior a Infeng. Infeng no expuso este pequeño plan. Cuando la sangre negra y roja se filtró y voló hacia Infeng, Infeng no dudó en absoluto, extendió la mano y la agarró. Vio que la gota de sangre negra y roja se derritió rápidamente en la mano de Infeng, luego se lanzó al dorso de la mano de Infeng, formando un patrón de ojo de serpiente negro y rojo del tamaño de una uña. Al ver esto, el corazón colgante de la serpiente mágica ancestral de sangre finalmente murió. Porque esto confirmó que Infeng de hecho poseía una gran autoridad. Él era en verdad un competidor por el heredero de la gran autoridad de su fuente de sangre. De lo contrario, su sangre no se habría condensado en el dorso de la mano de Infeng, sino que se habría fusionado con todo el torrente sanguíneo de Infeng, lo que le permitiría obtener bonificaciones de atributos a través de Infeng y conocer la ubicación y las acciones de Infeng en cualquier momento. Mientras tanto, Infeng escuchó directamente un mensaje del sistema. Había adquirido la habilidad especial de divinidad, Serpiente Traga Tesoro. Serpiente Traga Tesoro, grado antiguo. La serpiente mágica del ancestro de sangre heredó la habilidad especial divinidad. Consume 698 de divinidad para activarla. La habilidad dura 20 segundos tras su activación. Durante su duración, tus ataques tendrán el efecto negativo Serpiente Traga Tesoro. Cuando este efecto negativo está presente, cada acumulación reduce la duración de la mejora del objetivo en un 50% durante 10 segundos. Era exactamente la habilidad que Infeng necesitaba. Látigo relámpago interminable no aplicaba ningún estado, sino que acortaba directamente la duración de la mejora del objetivo. En este sentido, Serpiente Traga Tesoros no podía compararse,
pero esta habilidad era claramente más adecuada para Infeng. Y lo que es más, no siempre se podía obtener con éxito el látigo relámpago infinito de Yuan Jie. Lo más probable es que se trate de otras habilidades de All Days Grade. Me pregunto qué efecto tendrá esta habilidad cuando evolucione al grado de los viejos días. Infeng estaba muy ansioso por ello. Sin embargo, dado que era una habilidad especial de divinidad, consumía más puntos de evolución para evolucionar, por lo que Infeng no tenía prisa. Lo que Infeng esperaba más ahora, por supuesto, era la autoridad menor superior sobre la serpiente mágica del ancestro de sangre. Anteriormente, a través de los recuerdos de In Xiaoyou, Infeng sabía que Imbuyue había bajado repetidamente para matarlo a él y a In Xiaoyou a través de la pequeña autoridad de la fuente de sangre. Y el portador de la pequeña autoridad de la fuente de sangre parecía ser un dedo rojo sangre. Entonces, ¿quién sería el portador de esta pequeña autoridad de alto nivel de fuente de sangre? Justo cuando se confirmó que Infeng de hecho poseía una gran autoridad, la serpiente mágica ancestral de sangre ya no dudó. Ya le había otorgado una habilidad a Infeng usando su autoridad pequeña de alto nivel de fuente de sangre, y luego, también transferiría la autoridad menor superior a Infeng. Vio los ojos dorados de la serpiente gigante fijos en Infeng. Asesino, debes mantener en secreto mi autoridad menor superior. Solo así podré obtener más información para ti. Aunque no decía nada específico, Infeng ya comprendía aproximadamente la situación del chico y dijo débilmente, por supuesto que no se lo diré a nadie, pero está bien tu traición. La serpiente mágica ancestral de sangre tosió, no lo digas tan duro. Solo estoy cambiando de trabajo, jeje. Mientras sus palabras caían, lo vio abrir su enorme boca ensangrentada y una cuchilla de hueso deslizándose gradualmente desde su boca. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.